La nave de transporte descendió a través de capa tras capa de brillantes escudos de energía. Cada uno zumbaba con suficiente potencia bruta como para convertir un pequeño planeta en polvo. Dentro del estrecho transporte de prisioneros, Jake Morrison estaba sentado con las manos esposadas frente a él, luciendo notablemente tranquilo para alguien que se dirigía a la peor prisión del universo conocido. El comandante, un extraterrestre con antebrazos, piel morada y demasiados ojos, seguía mirando nerviosamente a su prisionero. Sus 3 corazones latían más rápido de lo que debían. En todos sus años como oficial de seguridad, nunca había tenido que llevar a nadie a la celda 0. Nadie fue a la celda 0. La celda 0 era el lugar al que enviabas a alguien que querías olvidar para siempre. Humano. La voz del comandante salió temblorosa a través del dispositivo de traducción en su cuello. ¿Entiendes la gravedad de tu situación? Jake miró hacia arriba. Me llevarás a una celda. Lo entiendo. No cualquier célula. Los brazos primarios de Velar agarraron su panel de datos con más fuerza. Irás a Obsidian Depth. Celda 0. Jake levantó una ceja. Es un nombre bastante dramático para una prisión. El comandante se detuvo. El pasillo que tenía delante se hizo más oscuro y más frío. La realidad misma parecía doblarse y torcerse a medida que descendían. ¿Dramático? Su voz se redujo a apenas un susurro. Humano, ¿sabes que vive ahí abajo? Algún tipo de extraterrestre, supongo. El devorador, el dragón carmesí, la muerte de los mundos. Las manos de Belvar temblaron. Antes de que vuestra especie descubriera el fuego, esa cosa consumió 17 mundos enteros. Miles y miles de millones de vidas desaparecieron. Sí, el Consejo pasó décadas intentando capturarlo. Cuando finalmente lo hicieron, hace 1.238 años, construyeron toda esta instalación solo para contenerlo. Llegaron a una enorme ventana de observación. Jake presionó su cara contra el cristal y miró hacia abajo. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Debajo de ellos, suspendida en el vacío, había una esfera de absoluta oscuridad. No solo negro, sino una oscuridad tan completa que parecía tragarse la luz misma. Pulsaba y se retorcía como algo vivo, algo antiguo y hambriento. Esa es la celda del dragón, continuó Belder. Ningún guardia se ha acercado en más de 1 milenio. Los drones de mantenimiento se negaron a acercarse. Su programación, literalmente, no lo permite. Algún instinto de supervivencia primario está codificado en sus circuitos. Incluso los sistemas automatizados evitan ese sector. Jake observó cómo la oscuridad se ondulaba y cambiaba. Entonces, ¿por qué lo veo? El comandante mostró una pantalla holográfica. Hacinamiento, recortes presupuestarios, tonterías burocráticas. El Consejo decidió que, dado que su delito era relativamente menor, solo me quedaba un ministro de comercio que estaba sobornando a funcionarios para que permitieran a su empresa arrojar desechos tóxicos en un mundo colonia. Se lo merecía. Que podrías estar alojado en la cámara de contención exterior justo al lado de la celda 0. La voz de Velar se quebró. Humano, te están dando una sentencia de muerte por una pelea de bar. No fue una pelea de bar. Fue una cumbre diplomática. Eso lo empeora. Jake se encogió de hombros y las esposas chocaron entre sí. Mira, he estado en situaciones difíciles antes. Me las arreglaré. Lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. En todos sus años, nunca había visto a alguien enfrentarse a Cell Zero con tanta indiferencia. Los prisioneros generalmente rogaban, gritaban o quedaban catatónicos cuando sabían a dónde iban. Este humano simplemente parecía ligeramente molesto, como si le hubieran dado una multa de estacionamiento en lugar de una sentencia de muerte. Tomaron un ascensor que descendió durante lo que parecieron horas. La temperatura bajó. Se formó escarcha en las paredes. El aire se volvió denso y pesado, presionándolos como un peso invisible. Los demás prisioneros de la instalación se mantenían en celdas estándar, limpias,
vigiladas y humanas según los estándares galácticos. Pero la celda 0 era diferente. La celda 0 fue construida para contener algo que no debería existir. Las puertas del ascensor se abrieron a una estrecha pasarela suspendida sobre un abismo. Al final de la pasarela había una única celda transparente de apenas 3 metros de ancho. Más allá del muro más alejado se encontraba la enorme esfera de oscuridad, la prisión del dragón. Jake estaría separado del antiguo horror por una única barrera. Esto es una locura, murmuró mientras le abría las esposas a Jake. El consejo ha perdido la cabeza. Durarás quizás 3 días antes de que la presión psicológica te destruya. Esa cosa ahí le hace algo a la mente. Las personas que se han acercado demasiado refieren haber tenido pesadillas, alucinaciones y la sensación de que algo inmenso y terrible los estaba observando. Jake se frotó las muñecas donde habían estado las esposas. Suena como mi último apartamento en New Detroit. Al menos este lugar tiene mejor iluminación. El comandante abrió la puerta de la celda. Las paredes transparentes no ofrecían privacidad ni comodidad, solo una vista clara de la oscuridad que se retorcía más allá. Lo siento, humano. En verdad nadie merece esto. Jake entró y se dio la vuelta. Hola, comandante. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Cuando salga de aquí te invitaré a una bebida. Parece que podrías usar uno. La puerta se cerró herméticamente con un silbido. Se quedó allí por un momento, mirando al humano que acababa de hacer una broma sobre escapar de la prisión más segura de la galaxia. Luego se dio la vuelta y se alejó rápidamente, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Él no miró hacia atrás. Mirar atrás hacia el Zero se consideraba mala suerte. Jake lo vio irse y luego se giró para examinar su nuevo hogar. 3 paredes de material transparente, una plataforma para dormir, una estación de higiene básica y un dispensador de alimentos. Espartano, pero había vivido en lugares peores. La cuarta pared, la que daba a la celda del dragón, no mostraba nada más que esa vasta oscuridad pulsante. Se acercó y colocó la palma de la mano contra la barrera. Hacía frío, tanto frío que casi quemaba. La oscuridad del otro lado pareció sentirlo, ondulando como el agua, perturbada por una piedra. Por un momento, Jake podría haber jurado que vio algo moviéndose allí, algo enorme, algo observando. La mayoría de la gente se habría echado atrás. La mayoría de la gente se habría acurrucado en un rincón y habría intentado fingir que ese muro no existía. Pero Jake Morrison nunca había sido como la mayoría de la gente. Siempre había tenido problemas con la autoridad, con que le dijeran qué hacer, con aceptar que algunas cosas eran imposibles. Se sentó en la plataforma para dormir y se quedó mirando la oscuridad. En algún lugar había una criatura que había vivido durante miles de años, que había consumido mundos, que había aterrorizado a toda una galaxia. Y ahora eran compañeros de habitación. Esto va a ser interesante, dijo Jake a la celda vacía. La oscuridad pulsó una vez como en respuesta. Pasaron 3 días en completo silencio. Jake cayó en una rutina rápidamente. Hizo flexiones hasta que le ardían los brazos, luego abdominales hasta que le dieron calambres en el abdomen. Contó los paneles del techo. 467 organizó sus escasas pertenencias. Pensó en su gato en la tierra, un gato atigrado naranja y gruñón llamado Rocket, que probablemente estaba destruyendo su apartamento en ese momento. Se preguntó si su vecino se acordaría de alimentarla. El dispensador de comida produjo una pasta gris que sabía a cartón húmedo mezclado con sabor artificial a pollo. Jake se lo comió de todos modos. Había sobrevivido a cosas peores durante su aprendizaje de ingeniería en Marte, viviendo de barras de proteínas recicladas y café instantáneo durante 6 meses seguidos. La oscuridad más allá de la barrera nunca cambió. Simplemente permaneció allí, latiendo lentamente como un latido masivo, completamente silencioso y absolutamente aterrador para cualquiera con sentido común. Jake intentó no mirarlo demasiado durante el primer día. Al segundo día, se encontró mirándolo con más frecuencia.
Al tercer día ya no podía dejar de mirarme. Había algo hipnótico en ello, en la forma en que se movía, en la forma en que parecía respirar. Era como ver nubes de tormenta atravesar el cielo, excepto que estas nubes habían estado en el mismo lugar durante más de 1000 años. El cuarto día, Jake Morrison tomó la peor decisión de su vida, o quizás la mejor. Él todavía no estaba seguro. Él estaba aburrido. Estoy completamente aburrido. Había hecho todos los ejercicios que se le ocurrieron. Había contado todo lo contable. Incluso había intentado cantar, pero su voz resonaba en las paredes de una manera que lo hacía estremecer. No había nada que leer, nada que ver, nada que hacer, solo él y la oscuridad y la lenta y creciente sensación de que podría volverse loco de puro aburrimiento antes de que el dragón le hiciera algo. Entonces caminó hasta el muro de contención e hizo algo que nadie había hecho en 1.238 años. Él tocó la puerta. 3 vueltas sólidas con los nudillos contra el material transparente. Oye, ¿estás despierto ahí? Por un momento no pasó nada. Entonces toda la instalación empezó a temblar. Las alarmas estallaron en 3 sistemas estelares. Las luces rojas de emergencia inundaron el pasillo fuera de la celda de Jake. La oscuridad más allá de la barrera explotó en un movimiento violento, agitándose y rugiendo como un océano en un huracán. La temperatura bajó tan rápido que instantáneamente se formó escarcha en todas las superficies. El aliento de Jake salía en nubes visibles. Una voz llenó su cabeza. No a través de sus oídos. Los pasó por alto por completo y habló directamente a su conciencia. Era el sonido de los continentes rozando entre sí, de las estrellas colapsando, del tiempo mismo gimiendo bajo un peso imposible. ¿Qué vas a? Jake se tambaleó hacia atrás, con las manos presionadas contra sus sienes. Bueno. ¡Ay! ¿Podrías no gritarme directamente a la cabeza? La voz se calmó un poco, pero todavía parecía como si alguien estuviera usando su cráneo como tambor. ¿Me hablaste? Sí, toqué. Generalmente así es como se empieza una conversación. Jake se frotó las orejas aunque no eran el problema. Soy Jake. Jake Morrison, humano de la Tierra. ¿Quién eres? Silencio. El tipo de silencio que se siente pesado, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración. Entonces no me tienes miedo. ¿Debería? Todo me teme. Jake se encogió de hombros y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frente a la barrera. Mira. De todas formas estoy atrapado en esta celda. El miedo no va a cambiar eso. Más vale que seamos buenos vecinos al respecto. Sacó una de sus barras de raciones del dispensador. ¿Tienes hambre? Tengo extra, tiene sabor a cartón aromatizado, pero técnicamente es comida. No he consumido materia física en milenios. Tu pérdida este sabor a pollo artificial es realmente algo especial. Jake dio un mordisco y de inmediato se arrepintió de su sarcasmo. Fue realmente horrible. Eres extraño en 12 siglos de prisión. Nada se me ha acercado. Los guardias huyen. Las máquinas funcionan mal. Incluso las alimañas de las murallas evitan este sector. La voz hizo una pausa. Sin embargo, llamas a mi puerta como si me pidieras prestada sal. Bueno, para ser justos, no sabía si realmente estabas allí o si esto era solo una elaborada táctica de miedo. Los guardias hablaron muy bien de ti. El devorador. La muerte de los mundos. El dragón carmesí. Tienes muchos apodos dramáticos. Esos nombres se ganaron a sangre y fuego. Estoy seguro de que lo eran. Pero tienes un nombre real. Algo con lo que te pueda llamar que tenga menos de 5 sílabas. Otro largo silencio. Jake mordisqueó su terrible barra de raciones y esperó. Había aprendido a tener paciencia durante sus años trabajando en proyectos de construcción en el espacio profundo. A veces simplemente había que esperar a que la otra persona decidiera hablar. Mi verdadero nombre no puede ser pronunciado por tu limitada estructura vocal. Bueno, entonces te daré un apodo. ¿Qué tal el rojo? Eres el dragón carmesí, ¿verdad? Obras rojas.
Me darías al destructor de 17 mundos, al consumidor de incontables miles de millones. ¿Un apodo? Sí, a menos que lo odies. ¿Lo odias? Yo y nadie lo ha hecho nunca. La voz se fue apagando y Jake podría haber jurado que escuchó confusión en ella. ¿Por qué estás aquí, humano? Oh, esa es una historia divertida. Entonces había un ministro de comercio, ¿verdad? Una auténtica obra de arte. Su empresa estaba vertiendo desechos industriales en un mundo colonial, envenenando el suministro de agua y sobornando a funcionarios a diestro y siniestro. Yo estaba allí como parte del cuerpo diplomático y él seguía sonriendo y estrechando manos mientras la gente moría. Así que le di un cabezazo durante una cena formal. Atacaste a un funcionario del gobierno por tus convicciones morales. Lo ataqué porque era un idiota engreído que necesitaba una nariz rota. Las convicciones morales fueron solo un extra. Por primera vez, la oscuridad pareció ondularse de una manera que no era amenazante. Si Jake no lo supiera, podría haber pensado que el antiguo horror cósmico se estaba riendo. ¿Me interesas, Jake Morrison? Hace mucho tiempo que no me interesa nada. Excelente. Entonces, cuéntame sobre ti. ¿Cómo es ser un antiguo dragón espacial? ¿En realidad comes mundos? ¿O es más bien una metáfora? Es complicado. Tengo tiempo. Al parecer tengo todo el tiempo del mundo, o al menos hasta que esta celda me vuelva loca. Y así, increíblemente, hablaron. El antiguo destructor de mundos y el humano que estaba demasiado aburrido como para ser aterrorizado. Jake aprendió que la voz de Red se volvía más silenciosa cuando pensaba, que tenía opiniones sobre formaciones estelares y que recordaba civilizaciones que existieron antes de los dinosaurios de la Tierra. Red se enteró de que los humanos habían inventado algo llamado películas, que Jake había tenido una tienda de sándwiches antes de unirse al cuerpo de ingenieros y que la Tierra tenía animales llamados gatos que gobernaban a los humanos con pequeñas patas de hierro. Cuando Jake finalmente se durmió esa noche, casi había olvidado que estaba en la celda más peligrosa de la galaxia. Acababa de pasar horas hablando con alguien que podría haber sido el compañero de conversación más interesante que jamás había tenido. La oscuridad lo observaba dormir, latiendo suavemente, ya no tan hostil. Por primera vez en 1.238 años, el dragón no estaba solo. Las semanas se convirtieron en algo que Jake dejó de contar. El tiempo se sentía diferente, tan profundo en la prisión, tan cerca de algo tan antiguo como rojo. Los días se confundían en un ritmo extraño y cómodo que habría parecido una locura a cualquiera que los hubiera observado desde afuera. Cada mañana, Jake se despertaba y hacía sus ejercicios. Red comentaba sobre las limitaciones físicas humanas, no en tono de burla, sino con genuina curiosidad. Su especie requiere un mantenimiento constante, observó Red un día. Aún así, persistes. Es admirable. Somos así de testarudos, respondió Jake entre flexiones. Es algo así como lo nuestro. Hablaron de todo. Rojo contaba historias sobre la antigua galaxia, sobre civilizaciones que habían surgido y caído antes de que los humanos siquiera hubieran salido de los océanos de la Tierra. Describió mundos hechos completamente de cristal que cantaban en armonías que los humanos no podían oír. Explicó las matemáticas de los viajes dimensionales utilizando conceptos que hicieron que a Jake le doliera la cabeza pero que de todos modos lo fascinaron. Entonces, ¿estás diciendo que el espacio no está realmente vacío? El espacio nunca está vacío. Está lleno de potencial, de dimensiones plegadas, de posibilidades esperando colapsar y convertirse en realidad. Su especie ve 3 dimensiones porque eso es todo lo que sus sentidos pueden procesar. Pero hay más. Muchos más. Jake estaba acostado boca arriba mirando hacia el techo. Esto es realmente genial o realmente aterrador. No puedo decidir cuál. Es ambas cosas. Al universo no le importa tu comodidad. A cambio, Jake le enseñó a Red sobre la humanidad. Le explicó las películas de acción que a Red le resultaban desconcertantes. Entonces el héroe humano es ampliamente superado en número,
Lógicamente debería perecer, pero a través de circunstancias improbables y explosiones emerge victorioso. Exactamente. Lo estás consiguiendo. Esta es una fantasía de cumplimiento de deseos. Bueno, sí, ese es el punto. Nos gusta ver ganar al desvalido. Su especie se identifica como la desvalida. Siempre lo he hecho y probablemente siempre lo haré. Está en nuestro ADN o algo así. Le contó a Red sobre la pizza, sobre cómo los humanos habían tomado pan, salsa y queso y de alguna manera habían creado algo más grande que la suma de sus partes. Él explicaba los chistes, aunque a Red le costaba entender el humor. Entonces el pollo cruza la calle. No entiendo por qué esto es divertido. Honestamente, nadie lo hace realmente. Ese es el objetivo del antihumor. A vuestra especie le parece graciosa la ausencia de humor. Cuando lo dices así parecemos locos. Estás loco, pero de una manera intrigante. Mientras tanto, 3 sectores más allá, en el centro de comando de la prisión, el director Cresinel estaba pasando el peor mes de su carrera. Era un Borton, una especie conocida por su pensamiento metódico y su completa falta de imaginación, lo que lo hacía perfecto para dirigir una prisión aburrida y predecible. Se suponía que Cell Zero iba a ser aburrido. Se suponía que la celda 0 era una zona muerta donde nunca ocurría nada. En cambio, sus monitores mostraban cosas que no deberían ser posibles. Señor, las lecturas de energía del dragón están cambiando nuevamente. Su asistente informó, con sus tentáculos temblando de nerviosismo. Cresinel miró los datos que fluían por sus pantallas. La firma de poder del dragón, que había sido un torbellino caótico de destrucción durante más de 1000 años, se estaba volviendo organizada y enfocada. Las lecturas mostraron patrones donde solo debería haber caos. Fue como ver un huracán que de repente decide organizarse en formas geométricas. ¿Qué está haciendo el humano? Él exigió. Según el monitoreo de audio, están discutiendo algo llamado Star Wars y si cuenta como fantasía o ciencia ficción. Los 3 ojos de Cresian parpadearon en diferentes direcciones, una señal de extrema confusión en su especie. Eso no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido, señor. El dragón ha estado inactivo durante 1.238 años. Ahora está activo, comprometido y aparentemente tiene opiniones sobre los medios de entretenimiento humano. El director abrió la transmisión de vigilancia. El humano gesticulaba animadamente mientras hablaba con la pared barrera como si fuera la cosa más normal del mundo. La oscuridad más allá pulsaba en lo que casi parecía un ritmo, como si estuviera respondiendo. Esto está mal. Todo esto está mal. Aumentar el seguimiento. Quiero que cada palabra quede registrada y analizada. Pero no lo informó al Consejo Galáctico. Aún no. Porque si lo hiciera, tendría que explicar cómo un humano condenado por un cargo de agresión menor se había hecho amigo del prisionero más peligroso de la historia galáctica. Su carrera habría terminado. Así que, en lugar de eso, observó, esperó y tuvo la esperanza de que todo esto se resolviera de alguna manera. De vuelta en la celda 0, las conversaciones de Jaque y Red se hicieron más profundas. Una noche, después de que Jaque terminara su terrible cena, la voz de Red se volvió pesada con algo que Jaque nunca había escuchado antes. Tristeza. Jaque Morrison. Hay algo que debo decirte. Algo importante. Suena serio. Eso es nuevo. No. Siempre estuve preso. Una vez viajé libremente a través del cosmos. Yo era un guardián, un protector. Yo velaba por las especies más jóvenes, las guiaba, las ayudé a crecer. Jaque se sentó más derecho. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué te encerraron? Porque hice lo necesario para salvarlos. Y ellos no entendieron. Red comenzó a explicar y Jaque escuchó con creciente horror. El enjambre eterno. Una plaga extradimensional que no solo destruyó la vida. Consumió la conciencia misma. Se comía recuerdos, pensamientos, almas, todo lo que hacía a un ser algo más que carne vacía.
Esos 17 mundos que el rojo supuestamente había destruido. Ya estaban infectados. Ya estaban perdidos. Las poblaciones estaban muertas en todos los aspectos que importaban. Sus mentes estaban vaciadas y eran marionetas por el enjambre. Consumí esos mundos, no por hambre o malicia, sino para negarle al enjambre su premio. Absorbí la esencia de lo que habían sido esas civilizaciones, preservé su conocimiento, su cultura, todo lo que eran. Era la única manera de salvar algo de ellos. Y el consejo no te creyó. Las razas más jóvenes solo vieron destrucción. Vieron mundos desaparecer y a mí en el centro de ellos. No entendían, no podían comprender la amenaza que se avecinaba. Así que me cazaron, me atraparon, me encarcelaron aquí. La voz de Red se quebró con algo que podría haber sido arrepentimiento. Y lo hicieron apenas unas décadas antes de que los enjambres predijeran su llegada. Jake sintió frío. Llegada prevista como que todavía está por llegar. La vanguardia surgirá dentro de uno de tus años. Lo he sentido acercarse a través de las barreras dimensionales cada vez más fuertes y la galaxia no está lista. El Consejo desestimó las advertencias como mitos, como antiguas supersticiones. No tienen defensas ni comprensión de lo que enfrentan. Eso es una locura. ¿Por qué no escucharían? Porque escucharles implicaría admitir que estaban equivocados acerca de mí. Que encarcelen su única defensa real contra la extinción. Orgullo y miedo. Jake Morrison. Son constantes universales. Jake se levantó y pegó su pequeña celda. Su mente ingenieril ya estaba trabajando en el problema, buscando soluciones. Bueno. Entonces, debemos advertirles. Necesitamos hacerles entender. No te escucharán. Eres un criminal y yo soy el monstruo al que temen. Luego les hacemos escuchar. ¿Cómo? Jake se detuvo y miró la barrera, la oscuridad que había más allá y a su amigo. Te sacamos de ahí. La oscuridad quedó completamente en silencio. Eso es imposible. Red Buddy. Soy un humano. Hemos construido toda nuestra civilización haciendo cosas imposibles. Volamos antes de tener derecho a hacerlo. Fuimos al espacio en explosiones controladas. Sobrevivimos en un planeta que intenta activamente matarnos a través del clima, los depredadores y nuestra propia estupidez. Imposible es solo otra palabra para decir que algo aún no se ha hecho. Las barreras están bloqueadas cuánticamente. Las necesidades energéticas por sí solas tienen solución. Todo tiene solución si eres lo suficientemente inteligente y un poco loco. Jake sonrió. Y por suerte para ti, soy ingeniero. He pasado años construyendo cosas que no deberían funcionar, pero que funcionan de todos modos. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Me vas a enseñar todo lo que sabes sobre estos sistemas de contención y yo voy a descubrir cómo romperlos. Y si fracasamos, fracasamos. Pero al menos lo intentamos. Esto es más de lo que hace el Consejo. Hubo una larga pausa. Entonces la oscuridad cambió y Jake pudo sentir la presencia de Red más claramente que nunca. Jake Morrison, ¿por qué arriesgarías esto por mí? Apenas me conoces. Porque eres mi amigo. Y porque si lo que dices es verdad, la galaxia te va a necesitar. Jake colocó su palma contra la barrera. Además, porque realmente odio que me digan que algo es imposible. Estás realmente loco. Sí, pero eso te gusta de mí. Sí. Y de alguna manera Jake sabía que Red estaba sonriendo. Si las antiguas entidades cósmicas pudieran sonreír. Se pusieron a trabajar esa misma noche. Dos aliados imposibles planeando un escape imposible. Mientras la galaxia permanecía felizmente inconsciente de la amenaza que se acercaba desde más allá de las estrellas, el plan tomó forma durante las siguientes 2 semanas, pieza por pieza imposible. Jake había sido ingeniero antes de convertirse en diplomático. Y antes de eso, había sido un niño que desarmaba todos los dispositivos electrónicos de su casa solo para ver cómo funcionaban. Sus padres se pusieron furiosos cuando desmanteló el refrigerador a los 12 años.
Pero lo volvió a armar y funcionó incluso mejor que antes. Esa curiosidad, esa necesidad de entender cómo funcionaban las cosas nunca lo había abandonado. Ahora lo aplicó al sistema penitenciario más sofisticado jamás construido. Bien, entonces la barrera primaria está bloqueada cuánticamente, murmuró Jake, examinando la pared con sus manos desnudas. No podía ver el mecanismo, pero Red podía sentirlo, podía sentir la energía fluyendo a través del campo de contención. Pero cada cerradura tiene una llave. Todo sistema tiene un punto débil. El punto débil está en la distribución de energía. La instalación obtiene energía de la rotación de las estrellas de neutrones. La energía fluye a través de un relé central antes de distribuirse a cada campo de contención. Entonces, si interrumpimos el flujo solo en nuestro sector, las barreras colapsarían durante exactamente 2,3 segundos antes de que se activen los sistemas de respaldo. Jake se rió. 2,3 segundos. Eso no es mucho tiempo, para mí es suficiente. El dispensador de comida en la celda de Jake se convirtió en su taller. Se dio cuenta el tercer día que tenía un panel de mantenimiento en el lateral. La mayoría de los prisioneros probablemente nunca lo miraron, pero Jake no era como la mayoría de los prisioneros. Usando un pedazo de su plataforma para dormir que había roto cuidadosamente, abrió el panel. Dentro había un laberinto de circuitos y cables, todos diseñados para entregar pasta nutricionalmente adecuada a los reclusos. Pero esos circuitos estaban conectados a la red eléctrica principal de la célula, y esa red estaba conectada a todo lo demás. Rojo, necesito que me expliques nuevamente el proceso de enrutamiento de energía. La estación de relevo está 17 niveles por encima de nosotros. El conducto principal discurre por el muro oeste de este sector. ¿Qué pared está al oeste? No hay ventanas aquí abajo, la pared opuesta a la estación de higiene. Jake lo planeó todo en su cabeza. Siempre había sido bueno visualizando sistemas, viendo las conexiones invisibles que mantenían todo unido. Era como un rompecabezas, y a él siempre le habían gustado los rompecabezas. Trabajó durante los momentos en que el seguimiento era más ligero. Rojo había aprendido los patrones de los guardias a lo largo de sus siglos de prisión. Entre las 2 y las 4 horas de la estación, solo los sistemas automatizados vigilaban la celda 0. Los guardias orgánicos se negaron a realizar ese turno. Incluso las máquinas parecían reacias. Jake sacó los cables del dispensador de comida. Tenga cuidado de no activar ninguna alarma. Recableó circuitos utilizando técnicas que había aprendido en los astilleros marcianos. Rojo lo guió. Su antiguo conocimiento de manipulación de energía complementa las habilidades prácticas de ingeniería de Jake. Si encaminamos la energía a través de esta línea auxiliar, se creará un bucle de retroalimentación. Pequeño, imperceptible, que se construye con el tiempo, como el agua que gotea sobre la piedra. Al final, consigue abrirse paso con precisión. Trabajaron en perfecta sincronización. Las manos de Jake y la mente de Red, el ingenio humano encontrándose con la comprensión cósmica. No debería haber funcionado. Las barreras fueron diseñadas por las mentes más brillantes de la galaxia y probadas una y otra vez durante siglos. Pero nunca habían planeado que alguien intentara escapar desde adentro con la ayuda de aquello que estaban tratando de contener. Mientras tanto, en el centro de comando, el guardián Cresales se estaba ahogando en lecturas anómalas. Señor, hay una fluctuación de energía en el sector 0, informó su asistente. ¿Qué tipo de fluctuación? Mínimo 0,03%. Dentro de parámetros aceptables miré los datos. Algo parecía estar mal. Todo lo relacionado con Cell Zero me parecía mal últimamente. Ejecute un diagnóstico completo, señor. El diagnóstico tardará 8 horas y requerirá apagar el monitoreo no esencial. Hazlo de todos modos, pero 8 horas sería demasiado tarde. Jake tenía una cosa más que preparar. Había introducido de contrabando un chip de datos cuando lo arrestaron, escondido en un lugar que los guardias fueron demasiado educados para registrar a fondo.
Era un dispositivo estándar para los diplomáticos y estaba destinado a almacenar comunicaciones cifradas. Ahora lo usó para algo más importante. Grabó todo, cada conversación con Red, cada detalle sobre el enjambre, la verdad sobre lo que pasó con esos 17 mundos, la verdadera razón por la que el dragón había sido encarcelado. Lo comprimió todo, agregó el testimonio de Red, incluyó los datos científicos que Red proporcionó sobre las brechas dimensionales que señalaron el acercamiento del enjambre. Si esto funciona, este mensaje llegará a todas las redes clandestinas, a todos los periodistas independientes, a todas las personas que el Consejo no pueda silenciar, dijo Jake, escondiendo cuidadosamente el chip nuevamente. La verdad sale a la luz, ya sea que lo logremos o no. Piensas en las contingencias como un guerrero. Pienso en las contingencias como alguien que ha fracasado suficientes veces como para aprender de ello. 3 semanas después de que Jake tocó por primera vez esa barrera, todo estaba listo. El ciclo de retroalimentación se había creado hasta niveles críticos. El relé de potencia fue sometido a la tensión exactamente necesaria. El momento fue perfecto. El corazón de Jake latía con fuerza en su pecho. Esto realmente estaba sucediendo. Realmente iban a intentar esto. Rojo. Si esto sale mal, fracasaremos juntos. He estado solo durante más de 1000 años. Jake Morrison. Si tengo que enfrentarme a la muerte, agradezco que sea al lado de un amigo. Jake sintió un nudo en la garganta. Eso es sorprendentemente sentimental para un horror cósmico antiguo. Me has enseñado mucho sobre la humanidad. Quizás también he aprendido el sentimentalismo. Está bien, no hay vuelta atrás ahora. Jake colocó su mano en el circuito final. A las 3, 1, 2. La inteligencia artificial de la instalación detectó el intento exactamente en el momento equivocado. Las alarmas explotaron en toda la prisión. Las luces rojas de emergencia bañaron todo de color carmesí. Sistemas de defensa automatizados activados. Se activaron los protocolos de contención, pero fue demasiado tarde. 3. Jake completó el circuito. El ciclo de retroalimentación que construyó durante semanas se liberó en una única búsqueda en cascada. Los flujos de poder se invierten. Circuitos sobrecargados. Las barreras alrededor de la celda 0 parpadearon una vez, 2 veces y luego se rompieron como vidrio. La oscuridad que era roja explotó hacia afuera. Por primera vez en 1.238 años, el dragón era libre. Jake se protegió los ojos ante el repentino brillo. El rojo ya no era oscuro. Era una luz. Una energía carmesí que fluía y se fusionaba en algo hermoso y terrible. No es un monstruo, sino un ser de puro poder, antiguo y magnífico. Parecía como si una estrella hubiera adquirido forma de algo vivo, de algo consciente. Jake Morrison. La voz de rojo ya no dolía. Resonó potente y claro. ¿Viajarás conmigo? Jake miró a ese ser imposible, ese amigo que había hecho en el peor lugar de la galaxia. Y se rió. Realmente me reí porque esto era una locura. Esto fue más que una locura. Y nunca se sintió más vivo. Diablos. Sí. La energía de Red lo envolvió, protectora y cálida. Las paredes de la celda ya no significaban nada. Se movieron a través de la prisión como un cometa. Rojo cuidadoso de no matar, pero imparable en su impulso. Los guardias dispararon armas que se disiparon contra el poder de Rojo. Los campos de contención intentaron activarse y fallaron. El dragón había estado enjaulado durante más de un milenio, y nada iba a volver a enjaularlo. Llegaron al muelle de atraque. Jake corrió hacia el barco más cercano, mientras Red contenía a 3 batallones de fuerzas de seguridad. Había hecho un puente con su primer vehículo a los 15 años. Esto no fue tan difícil. Barcos rojos listos. Vamos. El dragón fluyó hacia la nave como luz líquida y Jake presionó los propulsores. Atravesaron las puertas de la bahía, la rejilla de defensa y todas las barreras que había entre ellos en el espacio abierto. Detrás de ellos,
La galaxia se iluminó con una transmisión de emergencia. El dragón era libre. Un humano lo había liberado y nada volvería a ser igual. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por todos los mundos civilizados de la galaxia. Las transmisiones de emergencia interrumpieron la programación regular. Los representantes del Consejo aparecieron en las pantallas con pánico apenas disimulado en sus ojos. El mensaje siempre fue el mismo. El dragón era libre y la humanidad tenía la culpa. El rostro de Jake Morrison apareció en carteles de búsqueda de un lado a otro de la galaxia. Lo llamaron el mayor criminal de la historia registrada. Un terrorista, un traidor a toda vida sensible. La recompensa por su cabeza fue suficiente para comprar un pequeño planeta. Esto le pareció muy gracioso. Mira rojo. Soy famoso. Jake abrió otra fuente de noticias en la consola de la nave robada. Un portavoz del Consejo con demasiadas bocas lo llamaba un peligro para la civilización misma. Realmente están vendiendo esto. Casi siento pena por ellos. Encuentras humor en ser el ser más buscado en la galaxia. Cuando lo planteas así suena bastante genial. Habían estado corriendo durante 2 semanas, saltando de un sistema a otro, manteniéndose por delante de la enorme flota que el Consejo había reunido para cazarlos. Pero Jake y Red no solo estaban corriendo. Estaban reclutando. La galaxia tenía muchos lugares olvidados. Colonias demasiado pequeñas para importar. Especies que el Consejo había considerado no aptas para la integración. Criminales, rebeldes, refugiados, todos aquellos que fueron empujados a los márgenes y a quienes se les dijo que permanecieran allí en silencio. Estas eran las personas que Jake buscaba. Y estas fueron las personas que escucharon. Había enviado su mensaje a través de todas las redes subterráneas que pudo encontrar. El chip de datos que había preparado, ahora copiado y distribuido en 1000 mundos. La gente observó el testimonio de Red. Vieron la verdad sobre los 17 mundos. Aprendieron sobre el enjambre. Lo más importante es que se dieron cuenta de que les habían mentido. Jake se encontraba en la bodega de carga de un carguero modernizado, dirigiéndose a una multitud de extraterrestres que nunca habrían estado en la misma habitación en circunstancias normales. Había trabajadores Krells que habían sido despedidos cuando su estación minera cerró. Disidente de Borton que había cuestionado al Consejo demasiadas veces. Incluso unos pocos humanos de las colonias exteriores, rudos y marcados por las duras vidas que llevaron en mundos más duros. Sé lo que dice el Consejo sobre mí. Jake les dijo que soy peligroso. Que liberé a un monstruo. Que os he condenado a todos. Hizo una pausa. Tienen razón en parte. Liberé a Red. Pero Red no es el monstruo. El verdadero monstruo viene. Y el Consejo pretende que no existe porque admitir la verdad significaría admitir que estaban equivocados. A Borton, desde atrás, habló, sus 3 ojos entrecerrados con sospecha. ¿Por qué deberíamos creerle? Eres un convicto. El dragón destruyó mundos. Rojo se materializó al lado de Jake. Energía carmesí tomando una forma vagamente humanoide. La multitud retrocedió, pero nadie corrió. Eso fue un progreso. No destruí nada que no estuviera ya perdido. La voz de Red resonó en la bodega, poderosa, pero ya no amenazante. Conservé lo que pude de las 17 civilizaciones que el enjambre había excavado. Llevo sus recuerdos, sus conocimientos, sus canciones y sus historias. Yo soy su tumba y su monumento. Y traté de advertir a su consejo lo que se avecinaba. Ellos decidieron no escuchar. La vanguardia de los enjambres atacará primero el borde exterior, continuó Jake. Las flotas del Consejo están posicionadas alrededor de los mundos centrales, protegiendo a los ricos y poderosos. Las colonias, las estaciones mineras, los asentamientos fronterizos. Serás el primero en morir a menos que lo detengamos. Somos trabajadores y refugiados, dijo una Krell con los brazos cruzados. ¿Qué podemos hacer contra algo que destruye mundos? Jake sonrió. Podemos ser tercos. Podemos negarnos a rendirnos.
Podemos hacer lo que los humanos hacemos mejor. Sobrevivimos cuando no tenemos derecho a hacerlo y no estaremos solos. Durante las siguientes semanas, la flota creció. No fue lindo, la mitad de los barcos se mantuvieron unidos con piezas de repuesto en oración. Las tripulaciones eran inexpertas, estaban mal entrenadas y mal equipadas, pero estaban allí. Ellos eligieron luchar. La respuesta oficial del Consejo fue declararlos a todos piratas y terroristas. El guardián Crecel, enfrentado a la tarea de explicar cómo un humano se había hecho amigo del dragón y había orquestado una fuga de la prisión, había sido reasignado silenciosamente a una estación que monitoreaba asteroides de hielo. El Consejo quería que todo el incidente quedara enterrado y olvidado. Entonces llegó el enjambre. La primera brecha se abrió en el borde exterior, en un sector llamado Narrows. Al principio no fue dramático, solo un pequeño desgarro en el espacio, apenas visible. Luego las cosas empezaron a suceder. Parecían sombras, como oscuridad dotada de forma y hambre. Tocaron una pequeña colonia minera y en cuestión de horas todos los que estaban allí dejaron de responder a las comunicaciones. Cuando una nave exploradora investigó, descubrió que la colonia aún funcionaba. La gente caminaba haciendo su trabajo, pero sus ojos estaban vacíos. Hola. Las cosas que los convertían en personas habían desaparecido, habían sido devoradas y habían sido reemplazadas por algo que vestía sus cuerpos como trajes. La flota del Consejo llegó 3 días después. Intentaron contenerlo. Ellos fracasaron. El enjambre se extendió como una plaga, saltando de barco en barco, de mente en mente. En una semana, 17 mundos coloniales desaparecieron. Millones de personas reducidas a cáscaras vacías. La galaxia estalló en pánico. Fue entonces cuando llegó la flota de Jake. Abandonaron el hiperespacio sobre un mundo colonial llamado Tmont 7, con una población de 8 millones y actualmente bajo ataque de enjambre. La flota del Consejo estaba en plena retirada, dejando que los colonos murieran. Jake abrió un canal con todos los barcos del Consejo de alcance y también con civiles. Este es Jake Morrison para todos los barcos. Sí, el criminal. El tipo que liberó al dragón. Y estoy aquí para decirles que todo lo que dijo el Consejo sobre Red fue mentira. Él tomó aire. Esa cosa que se estaba comiendo a Tmont. Eso fue lo que Red intentó detener. Por eso encerraron a Red, porque tenían demasiado miedo de admitir que podían estar equivocados. Bueno, estaban equivocados. Y ahora la gente está muriendo por eso. La voz de Red se unió a su transmisión en todas las frecuencias. El enjambre se alimenta del miedo, del aislamiento, de la creencia de que no se puede ganar. Quiere que te rindas, que aceptes la extinción como algo inevitable. Muéstrale lo que hace especial a la humanidad. Demuéstrale valentía. Demuéstrale furia. Demuéstrale que te niegas a morir. La variopinta flota de Jake se lanzó a la batalla. Fue un caos. Hermoso, terrible caos. Barcos que no tenían por qué estar en combate. Tripulado por personas a las que durante toda su vida les dijeron que no importaban. Luchando contra algo que había destruido civilizaciones. Utilizaron tácticas que no tenían sentido. Estrategias que violaron toda doctrina militar. Enfoques que solo funcionaron porque nadie había sido lo suficientemente loco como para intentarlos antes. La imprevisibilidad humana se encuentra con una determinación desesperada. Rojo encabezó la carga. Energía carmesí desgarrando entidades enjambre. Su antiguo poder finalmente se desató contra el enemigo que había esperado siglos enfrentar. Y Jake coordinó la flota. Su voz serena y firme, anunciando objetivos, animando a las tripulaciones, y de alguna manera creando orden en el caos. Mantuvieron la línea. Cuando el enjambre finalmente se retiró, atravesando su brecha dimensional, Tmont 7 quedó marcado pero en pie. 8 millones de personas estaban vivas cuando deberían haber muerto. La flota del Consejo permaneció suspendida en el espacio, silenciosa y avergonzada. Jake recibió una transmisión.
Provenía de las propias cámaras del Consejo, la máxima autoridad de la galaxia. Jake Morrison, tú y el dragón vendrán inmediatamente al mundo natal del Consejo para negociar. Jake miró a Red, que palpitaba con algo que podría haber sido diversión. Quieren negociar. Quieren una cara segura. Suficientemente cerca. Fueron al mundo natal del Consejo, no como prisioneros, sino como iguales. Jake se paró frente a los líderes reunidos de 100 especies, vistiendo una chaqueta prestada y su sonrisa más ganadora. Rojo flotaba a su lado, imposible de ignorar. Este es el trato, dijo Jake. Rojo obtiene el indulto completo. Se retiraron todos los cargos, se restableció la reputación y se emitió una disculpa. Todo preso político bajo custodia del Consejo queda libre. La humanidad obtiene un asiento pleno en el Consejo, no un estatus de observador. Y cada especie de mi flota obtiene lo mismo. No más marginados, no más márgenes. Estamos todos juntos en esto, o todos estamos muertos por separado. Los miembros del Consejo se miraron unos a otros. Miraron al dragón que había salvado un mundo después de haberlo abandonado. Miraron al humano que de alguna manera se había hecho amigo de una antigua entidad cósmica a través de pura y obstinada amabilidad. Estuvieron de acuerdo en todo. Más tarde, en el puente de su barco, ahora reconocido oficialmente como buque del Consejo, Jake y Red miraron las estrellas. En 1.238 años de prisión, nunca imaginé que mi libertad vendría de un humano que tocó a mi celda porque estaba aburrido. Jake se rió. Así es la humanidad, Rojo. Somos demasiado estúpidos para saber lo que no podemos hacer. Así que lo hacemos de todos modos y descubrimos los detalles más tarde. ¿Eso es sabiduría o locura? Honestamente, ambos. Quizás ese sea nuestro secreto. Somos lo suficientemente sabios para intentarlo y lo suficientemente tontos para tener éxito. El rojo pulsó cálidamente. El enjambre regresará. Esta era simplemente su vanguardia. Lo sé, pero la próxima vez estaremos preparados. Toda la galaxia unida. No más secretos. No más mentiras. No más dejar gente atrás. Jake sonrió. Además, tenemos algo que el enjambre no tiene. ¿Qué es eso? Oh, a pesar de todo. Nunca subestimes lo que los humanos podemos lograr cuando estamos enojados y tenemos algo que demostrar. Me has enseñado mucho, Jake Morrison, sobre la amistad, sobre el coraje, sobre la extraña belleza de negarse a aceptar la derrota. Y me enseñaste que incluso las entidades cósmicas antiguas necesitan un amigo a veces. Permanecieron juntos, humano y dragón, mirando las estrellas y esperando que llegara la guerra. A la galaxia se le había dado una oportunidad. No es una garantía de supervivencia, solo una oportunidad. Pero a veces una oportunidad era todo lo que necesitabas. Especialmente cuando existía la obstinada negativa de la humanidad a quedarse abajo y un antiguo guardián que finalmente había encontrado una razón para volver a tener esperanza. El dragón cabalgó una vez más, y esta vez no estaba solo.